Bendiciones, gracia y paz sean multiplicadas sobre sus vidas. Damos la bienvenida a las redes sociales. Gracias por estar allí jueves a jueves escuchando la palabra y dando tu like. Te bendigo en el nombre de Jesús. Si no estás todavía suscrito al canal, suscríbete, que no cuesta nada, pero nos ayuda bastante. Dale la campanita para que siempre te llegue la notificación. Dios ha sido bueno, amén. Ha sido bueno. Hay un coro que dice: Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Wow, Dios es muy bueno. Y damos gracias a Dios que Él no se parece a nosotros. Damos gracias a Dios por eso. Él nos transforma para que podamos parecernos a Él, pero todavía no. Nos falta mucho, amén. Cada uno de nosotros hemos sido sorprendidos alguna vez por algo, o por alguien, mejor dicho, que de repente sin esperar nos da un obsequio, nos da un regalo y uno dice: pero no es mi aniversario, no es mi cumpleaños, no es el Día de las Madres, no es... Y sin embargo a la persona le nace regalarnos algo. Y mientras estuvimos en el mundo, y cada uno yo creo que le pasó igual, sentíamos un vacío, ¿cierto? Sentíamos que algo nos hace falta. Y de repente hubo gente que en algo me hace falta, me metí en la metafísica, me metí en otras religiones, buscando llenar ese algo, ese vacío que nos hacía falta. Y cuando se nos fue predicado el Evangelio, entonces ese vacío así como que consiguió la llanura. Y esa llanura se llama la gracia de Dios. Un regalo inmerecido. No merecemos lo que Él nos ha dado, pero en su gracia nos la regaló. ¿Quiénes somos nosotros para decirle: no me regales, no es mi cumpleaños? No es mi cumpleaños, no me toca. Él dice: sí te toca. Amén. Aunque la gente diga: pero a ella no le tocaba, pero sí me toca. A Dios, perdóname la palabra, de Dios la gana, pues. Amén. En su infinita bondad y misericordia, Él dijo: Él es, ella es. Amén. No importa la etiqueta que te haya puesto el mundo, no importa cómo te llamaron en tu casa antes de llegar aquí. Importante es cómo te ve Dios, cómo te llama Dios. Amén. ¿Cuál es esa inscripción que Dios hizo en el libro de tu vida? Donde Él escribió cuándo ibas a nacer, cómo ibas a pasar cada paso, qué es lo que Él quiere lograr contigo. Lo importante es lo que Él dice, no lo que digo yo. Porque muchas veces nos conseguimos con un diálogo interno ahí medio chimbo. ¿Sí o no? Para los que son de otros países chingos, así medio maluco, pues. Donde nos saboteamos a nosotros mismos. Y como está aquí, no tiene nada que ver, pero bueno, Dios quiere que me meta por aquí, me meto por aquí. Anoche le dije: Señor, quiero ser tus ojos, quiero ser tu boca, quiero ser tus oídos, quiero ser tu corazón. Se está metiendo por aquí por la gloria. Y ese diálogo interno que nos saboteamos a nosotros mismos. Y Dios escribió algo tan lindo para nosotros, y nosotros nos ha costado tanto creer. O yo soy la única que me saboteo y tengo un diálogo interno medio pobre, chico ahí. Nos pasa todo, ¿verdad? Tú no puedes, no lo vas a lograr, tú no lo vas a alcanzar. ¿Cómo te vas a meter por ahí? Dime cuando nos toca ir a un trabajo nuevo. Uno va así temblando porque uno no sabe con qué se va a conseguir, cómo va a ser la gente. Y ese diálogo interno ahí: no lo vas a lograr, no vas a poder, no vas a caer bien. Les tengo noticia. Dios dice otra cosa. Amén. Dios te ama tal cual eres. No necesitamos hacer más para que Él nos ame más, ni necesitamos hacer menos para que nos ame menos. Nos amó y punto. Ya. Si usted entendió eso, diría el apóstol Camacho: duerma ahí en el hombro de su hermano 5 minutos.
humanamente hablando, no lo había entendido bien y todavía no lo entiendo bien. No entendemos bien la gracia de Dios porque tenemos parámetros, tenemos reglas, tenemos leyes internas, ya sea por cultura, ya sea porque así me crió mi mamá, así me crió mi papá. Entonces siempre vamos a tener un parámetro donde tendemos a juzgar lo que otro recibe de parte de Dios, pero no somos nadie para juzgar lo que Dios hace. Amén. Como Dios no quiere bendecir, usted diga, se abre su corazón: Señor, aquí estoy abierta para lo que me quieras dar. Y si de repente tu vecino recibió primero que tú lo que tú estabas pidiendo: Señor, te doy gracias por lo que mi vecino recibió, ahora me toca a mí. Amén. Pero tenemos que tener el corazón abierto para lo que Dios quiere y va a hacer en cada uno de nosotros. Amén. Entonces aquí no estoy predicando este tema porque tenga todo conocimiento de lo que significa. Lo predico desde la lucha diaria que tengo todos los días, con ese diálogo interno. Y anoche en mi oración le decía: Señor, perdóname, porque tantas veces he renegado, no de Él, de lo que Él dice de mí. Y le dije: hasta aquí, Satanás, ya no más. Yo quiero que usted le diga a Satanás también: hasta aquí, nunca más voy a creer lo que tú digas de mí. Amén. Lo que la gente diga de mí. Voy a creer lo que el Señor dice de mí. Amén. Amén. Esa es ligera. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Perdón. Todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguno de nosotros merecemos lo que Dios nos da. No lo merecemos. Quiero que usted entienda eso. Pero Él es bondadoso. Él es bueno, misericordioso. Hay algunos pecados que parecen más grandes que otros, ¿no? A nuestro parecer, a nuestro entender, a nuestro estatus, a nuestra cultura. De repente dice: yo nada más digo una mentirita de vez en cuando, pero mírame que él es un adúltero. Y creemos que nosotros tenemos más oportunidad de recibir las bendiciones de Dios porque yo lo que hago es mentir y aquel adultera. Para Dios, mis hijos, pecado no es grande, ni blanco, ni chico, ni pequeño. Pecado es pecado y nos separa, nos aparta de la comunión con Dios. Entonces, si usted sabe que todavía tiene cosas que necesita cambiar, es tiempo de que usted le ponga un hasta aquí y entienda que eso te separa de la comunión con Dios. Dios no se aleja, quien nos alejamos somos nosotros, porque no nos sentimos dignos, porque sabemos que lo estamos haciendo mal. Y entonces tendemos a retroceder, tendemos a: no te quiero ver la cara, Señor. Y el Padre esperándonos allí, con los brazos abiertos. No para juzgarnos, no para criticarnos, sino para sanarnos. Amén. Amén. Restaurarnos y enviarnos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dice el 3:24: siendo justificados gratuitamente para nosotros. Para Él no fue gratuito, costó la muerte de Jesucristo, el sacrificio de Cristo en la cruz. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Entonces fuimos justificados y fuimos redimidos. Justificado significa que Dios a través de Jesús no nos declaró culpables. Teníamos un expediente abierto donde el juez dijo: no es culpable, se cerró el expediente. Amén. Y no me van a perseguir por lo que decía ese expediente. Yo no sé cómo es en las leyes, si hay algún abogado aquí me lo dice. No sé si ese expediente lo votan
Cuando dicen que lo declaran a la persona culpable, no sé qué hacen con eso. Lo cierto del caso es que el expediente que nos acusaba, dice la Biblia, fue clavado en la cruz. Y el Padre nunca más, diga conmigo, nunca más, se acuerda de eso. Nunca más. Quien se acuerda somos nosotros. Y quien sacamos del pasado, tanto el nuestro como de otro, somos nosotros. Tenemos tanta irresponsabilidad, tanta, no sé cómo llamarlo, que nos atrevemos a ponernos un traje de buzo, nos metemos al fondo del mar, porque es allí donde dice Dios que llevó con todo el pecado, y sacamos el pecado de fulano, lo veníamos así, y volvemos el testimonio de la persona un añito. Y eso no es una actitud de un cristiano, de un hijo de Dios. Amén. Cristo nos perdonó. Cristo nos justificó. Amén. Cristo dijo, no es culpable. Cristo dijo, Cristo dijo, no es culpable. Entonces no diga usted que es culpable la persona o que tú eres culpable. Porque por muchos años Noemí se estuvo acusando. Y llorando por el mismo pecado, y no me perdonaba. No era que Dios no me perdonaba, era que yo no me perdonaba. Y tenía gente detrás de mí que lo que hacía era recordarme mis pecados. Cuando ya Cristo lo hizo. Amén. Yo escribía en mi estado que yo amo a mi negro, y él fue el primero que me hizo entender un poco lo que era la gracia, porque cuando en la iglesia me juzgaron, me pisotearon, barrieron el piso, pasaron boletos con mi testimonio, porque se me ocurrió decirle todos los pecados que había cometido al líder dentro de la iglesia, y el líder se encargó de regar todo eso en toda la iglesia. No sabía que era el líder chismoso. No hay nada más peligroso como un líder chismoso. Que la gente vaya a ellos a decirle su pecado porque quieren salir de ahí, y que después toda la iglesia sepa lo que tú hiciste. Y fue tan fuerte, yo tenía apenas 20 años, digo yo, porque me casé a los 21, más o menos tenía como 20 años. Una niña, ignorante todavía de lo que era espiritual porque estaba nueva dentro de la iglesia. Ya con unos viajes me escondido por ahí con Alberto. Y yo me sentía tan indigna. Y él no me dijo nada, por eso que yo amo tanto ese negro. Él no me dijo nada, simplemente te dijo cuando llegamos, estábamos comiendo por ahí por Pollo Azul, Puerto La Cruz, la iglesia quedaba en Puerto La Cruz. Y él me dijo, cuando lleguemos a la iglesia te voy a regalar algo. Terminamos de comer, nos fuimos a la iglesia, buscó su Biblia y me dijo, lee aquí. Ponlo por favor, 2 Corintios 5:17. Yo no conocía la palabra todavía bien. Y él me regaló esto tan hermoso, tan hermoso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí. Amén. Nueva. Cuando yo leí eso la primera vez, yo creo que era la primera vez que lo leía, o lo entendía, no sé. Fui muy criticado porque éramos novios. se empató con la jovencita nueva de la iglesia, con la mundana, con aquella que hizo esto. Alguien me preguntó, ¿de qué pueblo vas a hacer tú esto de novia, negro? Aquí hay atrevidos en la iglesia, ¿verdad? Hay atrevidos que se atreven a manchar las ropas blancas que Cristo nos regaló. Y eso me hizo tan feliz, tan renovada, y doy gracias a Dios por eso. Eso se llama gracia. Lo que me acusaba, el expediente que tenía, Cristo lo rompió. Amén. Lo que te acusaba, Cristo lo rompió. Amén.
Gloria a Dios. Redención es la liberación de la culpa del pecado a través de la muerte y resurrección de Cristo, quien paga el precio por nuestra liberación. La redención implica la restauración de la relación del hombre con Dios, recuperando la gracia y la santidad que se perdieron con el pecado. Amén. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La Biblia nos manda a ser pacientes también a nosotros. Amén. Seamos pacientes con los pecados de los demás. En estos días corregía a un nuevo creyente, porque todavía se le sale una que otra grosería. Y le dije, hijo, vela borrando, por favor. Me dijo, profeta, téngame paciencia. Amén. Yo lo que quiero es que te hagas consciente. Y las veces que la diga, corrígete. Cámbiala por otra. Te voy a tener toda la paciencia del mundo que quieras, pero anda transformándote. Anda cambiando la mente. Amén. Seamos pacientes unos con otros. Propiciación es el acto de aplacar, apaciguar la ira de Dios. Eso es la propiciación, a través obviamente del sacrificio. La propiciación es la forma en que Dios satisface su propia justicia por el pecado, permitiendo que así seamos perdonados y reconciliados con Él. El pecado provoca la ira de Dios. Mas el sacrificio de Jesucristo a través de la propiciación satisface ese deseo de justicia de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Y si la gente entendiera esta cosa, no dijera, ay, ¿por qué Dios permitió que se viniera un tsunami? ¿Qué sé yo? Dios nos ama. El hombre ha hecho muchas cosas que están haciendo que este planeta se vuelva loco. Eso no es culpa de Dios, es culpa del hombre. Pero siempre queremos culparnos. Y no queremos vernos, como dice la Biblia, la pajita. Fíjense que en el Antiguo Testamento se hacían los sacrificios de los animales. Y el arca del pacto, ¿verdad? Que tenía los querubines en la tapa del arca. Esa tapa del arca se llamaba propiciatorio, porque allí el sacerdote, después que hacía el sacrificio, venía con un lebrillo, ¿qué dice el apóstol? Sí, lebrillo. ¿Ah? Sí, un lebrillo. Con una tacita, con un perolito, con la sangre, la echaba allí en la tapa del arca, en el propiciatorio. Y si Dios aceptaba ese sacrificio, Él con el fuego mandaba el fuego y consumía la sangre. Más o menos como, ¿se acuerdan del sacrificio que hizo Elías? Cuando fue a agarrar a los sacerdotes de Baal, él mandó abrir una zanja alrededor del altar, mandó echar 12 cántaros, no sé cuántos que mide, no lo averigüé, pero es algo grande, yo creo. Mandó echar 12, y cuando Dios aceptó el sacrificio de Elías, dice que el fuego se lamió toda esa agua y no quedó ni una gota. O sea, más o menos así. O sea, Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Ya no hace falta otra sangre, ya no hace falta más sacrificio. El de Cristo fue suficiente. Amén. Para limpiar nuestros pecados. Antes, cuando se hacía el sacrificio, ese sacrificio se hacía una vez al año. Quiere decir que esa sangre que se derramaba allí cubría el pecado de la persona por un año, tenía vencimiento. El de Jesucristo no tiene vencimiento. Amén. Qué maravilloso eso. Yo creo que eso es para dar un aplauso a Dios grande. El de Jesucristo no tiene tiempo, es eterno. Su propiciación es eterna. Amén.
Gloria al Señor. Dice Hebreos 10, 3 y 4. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, simplemente lo cubrían, mas no lo quitaban. Jesucristo los quitó. Cuando usted entienda esto, que ya Jesucristo quitó el pecado, tu vida tiene que cambiar. Es que yo no puedo con este vicio de la pornografía. Sí puedo, porque Cristo ya lo venció. Es que yo no puedo andar con esta ira. Sí puedes. Ya Cristo se la llevó. No le sigas dando, no le sigas abriendo puertas. Ya Cristo lo hizo por nosotros. Tenemos simplemente que apropiarnos de eso. Dice la Biblia: Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo vive en mí. Amén. Y cuando aprendemos a vivir entendiendo que Cristo está dentro de mí, que el Espíritu Santo está dentro de mí, entonces debería ser Cristo siendo, debería ser Cristo hablando, debería ser Cristo escuchando, debería ser Cristo callando cuando tengo que callar. Amén. Amén. Está afuera. Ahora está dentro. Me refresca. Cristo está en nosotros. Nos sacia la sed. Nos refresca. Amén. Amén. Nos libró de la candela del infierno. Gloria a Dios. Aleluya. Dios en su gracia nos ofrece perdón, nos ofrece reconciliación, nos ofrece vida abundante. Voy a devolver un poquito para que copien lo que están copiando. Nos ofrece el perdón. Hebreos 8:12. No lo voy a leer porque ya estoy viendo la hora aquí. Efesios 1:7. En que tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Son muchas riquezas, dale gracias. Reconciliación, Colosenses 1, 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud en Cristo, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Vida abundante. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para matar, hurtar, destruir. Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos. Amén. Aleluya. No se deje robar lo que Dios le dio. Nos dio su Espíritu Santo. Lucas 11:13. Pues si siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? La gracia es recibida por la fe. No necesitamos hacer nada. Amén. No necesitamos ser más buenos. No necesitamos orar más. No necesitamos ayunar más. No me malentiendan. No es que no voy a orar. No es que no voy a ayunar. No es que no voy a cambiar. No necesito hacerlo para merecer o para recibir lo que Él me quiere dar. Amén. Recuerde que debemos caminar por las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que no es que ese es otro puntito que vamos a tratar ahorita. Ya, no me voy a adelantar. No te adelantes, pero tampoco te adelantes. Nos justificó, que ya hablamos de eso, ¿verdad? Nos reconcilió a través de la gracia, restauró esa comunión con el hombre que se había perdido cuando Adán pecó allá. Es un poder que nos habilita. Ese poder de Dios nos ayuda a mantenernos en fe, nos ayuda a caminar en fe. Amén.
nos ayuda cuando sentimos que ya no podemos, que la situación, que la circunstancia está fuerte. Dios nos da la fuerza para seguir. Amén. Nos da obviamente acceso al Padre, nos da derecho a ser transformados cuando somos renovados en nuestra mente. Amén. Transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Obviamente nos hace hijos de Dios. En esto no puse versículos. Nos da la fuerza en nuestra debilidad. 2 Corintios 12:9. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Nos da libertad frente a la ley. Qué maravilloso. La gracia sustituyó la necesidad del legalismo. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Investigando sobre esto, pude entender, escuchando una prédica, pude entender un versículo que no lo había entendido bien. Romanos 7, del 1 al 9. Aquí Pablo hace una alegoría para poder describir lo que es la gracia. Hace una alegoría acá. Dice, ¿acaso, con la parte del matrimonio, acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Amén. Mientras estamos casados, le pertenecemos a ese hombre, y hasta que chao pescado, no me puedo volver a casar. Pero esta categoría que está hablando está diciendo que el hombre, el marido, es la ley. Y la ley es perfecta. Y la ley es eterna. O sea que el marido nunca se va a morir. Es fuerte, ¿verdad? Y la ley, recuerden que la ley no nos lava, no nos limpia. La ley lo que hace es mostrarnos lo que está mal. La ley es un espejo donde uno se ve y dice, ay, tengo la cara sucia. Y uno va y se la lava. Pero no es que del espejo sale agua que te va a lavar. No, la ley lo que hace es mostrarnos, eres cobarde, eres mentiroso, nos muestra el pecado, mas no nos limpia. Y dice, sigue el otro. Así que si la vida del marido si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Vamos pegada a esa ley y amarrado a esa ley hasta que nos muramos. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Síguelo. Así también vosotros, aquí, haciendo una comparación. Hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. O sea, Cristo viene y me dice, ven acá mi niña, muérete en mí. Muere tu delito, tu pecado, para que la ley no te pueda agarrar, y cásate conmigo. ¡Ah! Bonito, ¿no? Aquel marido, la ley, es el tipo de marido que esta mesa está sucia, tú limpiaste. ¿Por qué no está aquí? No se queja, lo que hace es mostrarte las cosas que están mal. Pero uno dice, ven acá, yo busco la escobita para yo te barrer. Porque el trabajo del marido de la ley es juzgar y decirte lo que está mal. Pero Cristo te dice, muérete en mí. El apóstol Camacho tiene un dicho que dice, muerto no se defiende. Muérete en mí, resucita en mí y quédate conmigo, para que la ley ya no pueda gobernar. Qué bello, ¿verdad? Es hermoso. Para que seáis de otro, del que resucitó de
fin de que llevemos frutos para Dios. Síguelo. Porque mientras estábamos en la carne, como el marido de la ley, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, Abraham en nuestros... Obraba, perdón. Ya estos lentes tengo que cambiar porque los lentes no se ven son los ojos. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, gloria a Dios, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo, no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. O sea, me gustó mucho el ejemplo que ponía este hermano, creo que era estoy confundida, un predicador famoso. Me gustó mucho eso, o sea, lo entendí y dije, wow, no lo había entendido de esa manera. Uno medio lee a Pablo y desde el capítulo 7 es medio loco. Pelea, pues lo que quiero hacer no lo hago. Él es medio loco ese capítulo. Pero qué bueno que somos libertos de esa ley que lo que hace es juzgarnos, ¿verdad? Hacernos sentir chiquitos, que no valemos, que no podemos. Y Cristo nos abraza, nos ayuda en nuestra debilidad. Nos da paz y alegría. Romanos 5, 1 y 2. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos acceso a la ley por la fe a esta gracia. Nos da orientación y crecimiento. Tito 2, 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ahí está incluyendo hombre y mujer, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Entonces nos ayuda a ser transformados, a ser cambiados. Nos da empoderamiento para las buenas obras, 2 de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. ¿El otro? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Gloria al Señor. Nos da esperanza para el futuro. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ya nos trajo esa gracia. Primera. Cuando Cristo se manifieste en su venida. Dice otra versión. La gracia entonces nos recuerda que nos espera un futuro maravilloso. Amén. Cuando Cristo venga por su iglesia. Ahora, la gracia tiene enemigos. Tiene enemigos externos y enemigos internos. Los enemigos externos de la gracia son el mundo, el sistema, lo que el mundo cree, ¿verdad? La carne, que son nuestras concupiscencias, nuestros deseos, las inclinaciones pecaminosas y egoístas que tenemos, y el diablo. Son enemigos de la gracia de Dios. Y existen unos enemigos internos.
El enemigo interno de la gracia es la falta de fe, la amargura, el pecado en sí, la soberbia, el orgullo. Todo eso se mueve en nuestros corazones muchas veces. Hay algo importante: la gracia no es un permiso para pecar. Amén. Entienda bien eso. El hecho de que Dios ya no mira nuestro pecado, sino que nos mira a través de Jesucristo. Ya el Padre no ve a Noemí, porque si el Padre ve a Noemí, la ira se enciende, me manda el fuego y me quema, me mata. Pero cuando el Padre me ve a mí, no me ve a mí o no te ve a ti, ves a Jesucristo. Amén. Entonces dice, Jesucristo es justo, Jesucristo no tiene pecado. Entonces Él nos ve a través del Señor. Veamos también nosotros así. Amén. Entonces no es un permiso para pecar. No es algo que se puede comprar o se puede ganar. O sea, yo no voy a reunir ciertos méritos para que el Padre me tome en cuenta y me dé de su gracia. No. Se me movió esto. Tampoco es una forma de justificar yo mi pecado. Lo que pasa es que, y ponemos allí una justificación porque hacemos lo que hacemos, que está mal, obviamente. Entonces la gracia no es para eso. Amén. Yo quiero dar unos ejemplos aquí, con esto voy a terminar. La idea de dar estos ejemplos no es atacar. La idea de dar estos ejemplos es que nosotros podamos ver la gracia como un maestro. Amén. Amén. Que nos va a enseñar cómo que se hacen las cosas. La gracia es considerada incomprensible por sus efectos y profundidad. La gracia para muchas mentes finitas, porque la de Dios es infinita, con sus estándares de justicia y sus lógicas, muchas veces no tiene sentido lo que Dios hace para nuestras mentes finitas. Y al no comprender la gracia, caemos en criticar y hasta podemos llegar a enfermarnos, somatizando esas emociones que nos da cuando no entendemos por qué. Dios bendice a quien a nuestros ojos no debería ser bendecido. Hemos pasado por ahí todos. No me digas, no, yo soy un santo. Voy a poner el primer ejemplo. Está en Mateo 20, del 1 al 16. Yo traje dos nada más. Hay muchos ejemplos de la Biblia de su gracia. Mateo 20, del 1 al 16. Este es el ejemplo de los obreros de la viña. Yo sé que muchos conocen el pasaje, pero vamos a leerlo porque hay muchas personas nuevas que de repente no han leído esta parte de la palabra. Aunque debieron, porque leímos en estos días Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos, en los 50 días para el Pentecostés. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana, a las 6 de la mañana, a contratar obreros para la viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. La jornada de trabajo en esos tiempos eran de 12 horas. O sea, ellos entraban a las 6 de la mañana y salían a las 6 de la tarde, ¿cierto? Bueno. Saliendo cerca de la hora tercera del día, que son ya las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id vosotros a mi viña y os daré lo que es justo. Y ellos fueron. Saliendo otra vez, cerca de la hora sexta, y ahí son las 12 del mediodía, y novena, 3 de la tarde,
E hizo lo mismo. ¿Qué hacen aquí? Váyanse a trabajar para la viña. Y saliendo cerca de la hora 11, las 5 de la tarde. ¿A qué hora empezó la jornada? A las 6. ¿A qué hora termina? A las 6 de la tarde. 5 de la tarde. ¿Cuánto faltaba para terminar la jornada? Una hora. Una hora. Halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué están aquí todos los días desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págale el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Se me perdió. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. ¿Cuánto recibieron? Un denario. En los primeros versículos digo: la que contrató a las 6 de la mañana le dijo: le voy a pagar un denario al día. ¿Ven? Entonces, esta gente que llegaron a las 5 de la mañana, el hombre le paga un denario. ¿Qué pensaría usted? Si usted entra a las 6 de la mañana, 12 horas de trabajo, a trabajar, y el que llegó a las 5, 1 hora de trabajo, le dieron un denario, ¿qué piensa usted? Ay, papá. Saca su cuenta ahí, ¿no? Si a este que trabajó 1 horita, le están dando un denario, que fue lo que me ofrecieron a mí por 12 horas, entonces a mí por 12 horas me tocan 12 denarios. Ay, se armó limpio. Ay, la gracia, la gracia. Sí. Santo, no me quedé. Y al recibir, a venir también los primeros pasaron que cada uno recibió un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron un denario. Santo, gracias. Se me perdió. Sigo leyendo allá arriba. No es que yo le borro los números para acortarlo más. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros. O sea, yo soy el que soy, yo soy el papito, yo soy lo mejor. ¿Cómo tú vas a comprar esa cosa que está llegando a la iglesia y ya tiene un puesto y yo tengo aquí 20 años? Ya. Los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga del calor del día. ¿Sigue? Y respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, ubícate. Aquí tienes tu pastilla de ubícate. No te hago agravio. ¿No conveniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Fíjense cómo es la gracia de Dios. No está basada en nuestros estándares. No está basada en nuestra justicia, que dice la Biblia que es trapo de inmundicia. Está basado en su amor, en su misericordia. Amén. No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? El problema no fue el denario. El problema es que fue bondadoso con el de la última hora. O sea que la bondad que Dios nos da puede despertar en otros que no han entendido lo que es la gracia. La gracia les incomoda y lo que hacen es criticar y tener envidia. Yo sacando esto me pegaba la cabeza así: Padre, perdóname por tantas veces que dije, pero esto no es justo, Señor. Padre me dice: ¿a mí qué?
Tú vas a decirme a mí que yo no sea bueno. Tú me vas a decir, Daniel 4:35, ese versículo es una bendición y una belleza. Fíjense. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué estás haciendo? No es como cuando uno le dice a los hijos nuestros que están comiéndose la leche, mira, ¿qué estás haciendo tú ahí? No hay quien le diga a Dios, ¿por qué haces lo que haces? ¿Qué estás haciendo tú? No hay, porque Él es Dios. Y a Él le plació bendecirte. A Él le plació reconciliarte. A Él le plació sacrificarse por ti y por mí. Amén. Volvemos al pasaje. Así, los primeros serán postreros y los postreros primero, porque muchos son llamados, mas pocos. Por eso es que dice un versículo, que no sé dónde está, pero sé que está en la Biblia. Yo no sé cómo Alberto, que se aprende tal. Muy poco, como el de Daniel, porque me lo aprendí hace mucho tiempo y me gusta mucho. Ya se me fue que lo voy a decir. Bendita mente de Cristo que olvida todo. Gloria a Dios. ¿Se me olvidó? Señor, tráemelo a la mente si quieres que lo diga. Ok, el dueño de la viña comenzó pagando primero, y eso lo dije. El problema con estos primeros no fue el pago, fue que se pusieron a compararse. Y en su lógica ellos merecían más que los otros. Lo que los hirió no fue la injusticia, sino la generosidad del dueño de la vida. Y esa bondad, lejos de inspirar gratitud, provocó ira, envidia, egoísmo, dolor, frustración. Me cae el sol de todo el día, tengo la piel quemada. ¿Cuándo cae el sol? Aquí en la viña. Y yo, tú sabes, esa preguntita que siempre me hago. ¿Y nosotros qué sentimos cuando vemos algo así? Entonces, la gracia, o como actúa la gracia, por lo que estoy diciendo, no es para juzgar, es para aprender. Es para entender que debemos ser misericordiosos así como el Padre es misericordioso. Tener piedad así como el Padre tiene piedad. Amén. Ser pacientes así como el Padre es paciente. Amar como el Padre ama. Sin condiciones, sin meritocracia. Nos acostumbramos a que todo lo que hacemos se nos tiene que pagar por lo que hacemos. La gracia no es un salario que nos ganamos. La gracia es un regalo. Amén. No tenemos que hacer nada. No tengo que trabajar 15 días para que me paguen la quincena. No es un salario la gracia. Es un regalo que al dueño de la viña le pareció. Debemos que recordar que la gracia no premia, la gracia regala. Ella no es injusta para darnos menos de lo debido, sino que es generosa al darnos más de lo que merecemos. Porque aunque tú veas que lo que estás recibiendo es poco y que el otro está recibiendo mucho, para Dios tú estás recibiendo lo justo, porque Él es un Dios justo. Amén. Amén. En Él no hay injusticia, no está en su personalidad ser injusto. Él es justo y fiel. Amén. Lo que pasa es que a veces pensamos porque yo oro tantas horas, porque yo leo la Biblia tantas horas, porque yo tengo en la iglesia tantos años, yo me lo merezco más que el hermano que está llegando de primero. No es así, Dios hace como Él quiere. No hay quien le detenga la mano y le diga, ¿qué estás haciendo, Dios?
nuestro definir quién es más digno de recibir la gracia de Dios. No nos corresponde tomar esas atribuciones de decir quién merece más de Dios y quién no. No nos corresponde. ¿Tú sabes cuánta gente de la iglesia se ha ido por ser juzgado, por ser más visto, por recibir un revirón de ojos, por escuchar que están hablando de él, de ella? Y es nuestra responsabilidad hacer que el sacrificio de la cruz no se pierda por mi mal comportamiento. Amén. Porque hay gente que simplemente se va, bueno, no quiero, pues, siento que no estoy aprendiendo nada en esta iglesia, me voy para otra, pero sigue en el reino. Pero hay gente que se va, que no quiere saber nada del evangelio, que es un poco hipócrita. Claro, uno en el trabajo tiene hipócritas por todos lados y sigue yendo al trabajo. Pero consigue algo en la iglesia de él si no quiere seguir viniendo a la iglesia. Este es un hospital, mis hijos. Todos tenemos errores, todos metemos la pata. Todos vamos a decir algo que no le gusta a alguien. Todos vamos a recibir de alguien algo que no nos gustó. Porque estamos para ser sanados. Estamos para ser transformados. Amén. Y no podemos decirle al dueño de la viña cómo es que lo va a hacer. Amén. Se fue ahora. El otro ejemplo es de aquella mujer que el fariseo invitó, Simón el fariseo invitó a Jesús. Eso está, vamos a decirlo así rapidito. Lucas 7 del 36 al 50, para los que están anotando. Perdón. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, ya estaba etiquetada, ya todo el mundo sabía que la mujer era pecadora. Te digo un secreto, tú y yo también lo somos. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con su cabello, los secaba, y besaba los pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, la ley, recuerden que los fariseos, apegados a la ley, lo que decía la ley, más los 600, no sé cuántos códigos que ellos inventaron, 630, ¿qué se siempre 613. Códigos, 13, que inventaron ellos. Aparte de los 10 mandamientos, inventaron 613. De cómo era que se tenían que llevar esos 10 mandamientos. Que le había invitado, dijo para sí, si este fuera profeta. Gracias, Señor. Conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Jesús no sabe todo, mis hijos, Jesús lo sabe todo. A Jesús no se le escapa nada, a mí se me escapa, a ti se te escapa, pero a Jesús no. Una cosa tengo que decirte, y él le dijo, di maestro, como ay, ya me va a lavar por la cena que le fuimos cabrón. Un acreedor tenía 2 deudores, y uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo Simón, ¿ves esta mujer, la que tú estás juzgando, la que tú estás menospreciando? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Recuerden que allá en aquel tiempo no había carretera, era polvo, la gente andaba en sandalias, los pies estaban sucios y era costumbre que fuesen lavados los pies de los visitantes, por lo menos tuvieran algo para ir con que lavarse los pies. Y los ungía con el perfume. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía,
pienso que aquel que perdonó más. Y él le dijo, rectamente juzgado. Y vuelto a la mujer dijo, ves a esta mujer, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, por cuanto amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, otra vez juzgando, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Amén. Sí. A Jesús no se le escapó que esta mujer era pecadora. Pero Jesús no vio su condición. Jesús vio su adoración. Jesús vio el amor que le estaba demostrando. Jesús conoce los corazones. Nosotros no conocemos ni los nuestros. La Biblia dice que es engañoso. Esta mujer no dio una prédica elocuente, pero su perfume, sus lágrimas, sus cabellos hablaron más alto que sus pecados. Lo más costoso no fue el perfume, lo más costoso fue la gracia. Había muchos ahí que sabían de la ley, sabían de la palabra, sabían. Pero la única que salió de allí en paz y con salvación fue ella. Inescrutable su gracia. Amén. Cuando el mundo nos etiqueta con vergüenza, la gracia nos libera con perdón, salvación y paz. Yo sé lo que es vergüenza. Como le dije, Banero, lechería, Huanta, Barcelona. Con mi testimonio, me vieron casándome de negro. Mentira, me casé con mi vestido blanco, bien blanco. Justificado fue por la fe. Todavía tengo 33 años con feliz matrimonio. Un rollo como todos, pero feliz y agradecida. La idea de estos ejemplos es que esto que nos incomoda, que se vuelva en nuestro maestro. Cuando la gracia nos molesta o incomoda, es señal de que todavía hay algo en nosotros que le falta transformación. Amén. Que todavía hay señales en nuestras creencias que está enfocada en que Dios nos ama por lo que hacemos. No nos ama por lo que hacemos, nos ama por el sacrificio de Cristo. Amén. Por lo que hacemos o dejamos de hacer. Dios nos ama porque para Él somos sus hijos. Cuando nosotros aprendamos a soltar la necesidad de calificar que eso no es justo, según nuestra medida, entonces nuestra percepción cambiará hacia los demás. Amén. ¿Se está entendiendo lo que estoy predicando? Amén. La gracia de Dios no sigue reglas, no responde a nuestras fórmulas, no se calcula por horas trabajadas, ni se mide por la trayectoria. Ella llega como quiere, a quien quiere. Como quiere y a quien quiere. Amén. Ella es libre, nadie la amarra. La gracia de Dios, lo dije ahorita, no es un salario que nos ganamos, es un regalo inmerecido. Los regalos como la gracia no se merecen, se reciben. Lo más incómodo de la gracia no es que levante al caído,
es que a veces iguala al caído con el que está firme en la fe. Él no compara, quienes comparamos somos nosotros, por los estándares que tenemos. La gracia nos incomoda y duele hasta que somos nosotros las que la necesitamos. Hasta que somos nosotros. Lo que vamos, compramos el perfume, nos ponemos por detrás de Jesús y empezamos a besarle los pies y a ungirnos con el perfume. Allí la gracia nos incomoda. Ya nos incomoda. Porque nosotros no somos pecadores a nuestro criterio. Ahí no criticamos la gracia, ahí decimos, yo me merezco, Señor. Yo los invito a que compren su perfumito y le unjan los pies a Dios y agradezcan por lo que Él les ha dado. Amén, por lo que Él nos ha dado. Ese regalo inmerecido, esa gracia inmerecida. Angie, eso que Él nos ha dado. Creo que hoy es día para que nos rindamos a Dios y dejemos de tratar de negociar con Dios cómo debe ser su obra. Hoy es el día para aceptar que la gracia no nos anda examinando, ella nos abraza y nos hace entender su plan para la transformación a la medida de la estatura del varón perfecto. Amén. Amén. Los invito a ponerse sobre su pie.